Bendiciones, amigos y hermanos. Les habla el pastor José Adolfo González del Ministerio Internacional La Cosecha, filial La Paz. Qué bueno que nos acompañen en esta hora y que puedan disfrutar junto a nosotros este tiempo maravilloso de la palabra de nuestro Dios. Hoy en esta ocasión quisiera compartirles acerca de repartir o retener. Ese es el título de nuestra reflexión espiritual en esta hora. Basados en Proverbios capítulo 11, versículo 24, la Biblia dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Este pasaje podríamos decir que contiene un principio que nosotros debemos aprender si queremos tener nuestras finanzas saludables. Sé que el asunto de las finanzas es uno de los problemas que agobia a la mayoría de personas. Son pocas las personas en el mundo que de repente disfrutan de una bonanza financiera. La mayoría de nosotros a veces enfrentamos escasez, limitaciones en el aspecto financiero. Y por ende nos movemos en uno de estos dos extremos: repartimos o retenemos. En uno de ellos, de repente, usted está enfrascado. Puede ser que usted sea de las personas que den, que siempre esté repartiendo, que siempre esté dando, o podría ser una de las personas que usted es de las que retienen más de lo que es justo. El texto dice: hay quienes reparten, y mire lo que agrega, les es añadido más. La siguiente parte dice: y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Quisiera detenerme entonces porque las palabras principales en este texto es repartir y retener. De esas dos palabras dependen ya sea la salud financiera o la enfermedad en ella. Vamos entonces a entrar en este tema y vamos a comenzar con la palabra repartir. El texto dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Repartir significa dividir algo entre varios destinos o personas. Eso significa repartir, dividir algo, ya sea para un lado o para otro, dividirlo entre varios destinos, dividirlo entre varias personas. Todos debemos dividir nuestros ingresos para honrar a Dios, suplir nuestras necesidades y ayudar a otros. Estoy hablando básicamente a aquellos que conocen de Cristo, que conocen de Dios, que tienen una relación personal con Él. Para ellos hablo en este primer instante. Estoy hablando de que para que nosotros que conocemos al Señor, nuestros ingresos debemos dividirlos por lo menos en tres direcciones. Número uno, para honrar a Dios. Número dos, para suplir nuestras propias necesidades, para suplir nuestros propios gastos. Y número tres, para ayudar a aquellos que están en necesidad. Eso nos demanda la palabra del Señor a cada uno de aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Lógicamente, dividir nuestros ingresos con quienes no hayan ayudado a conseguirlos no parece que nos impulse a mejorar nuestra condición de vida o la calidad de vida. Nosotros queremos tener de repente salud financiera y pensamos de que si retenemos o de repente si nos quedamos con más dinero, entonces vamos a poder estar bien económicamente. Cuando se trata de dividir, también cuando se trata de llevar, por ejemplo, yo sé que a usted de repente hay personas
que no conocen del Señor, a usted que es cristiano y que de repente usted es fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, o es una persona que apoya financieramente la obra de Dios, de repente siempre va a haber quien en alguna personas que no conocen de Dios le van a decir que usted es insensato, que usted es necio por estar entregando su dinero a quien no ha trabajado por él, que a usted es el que le ha costado el dinero, y estamos de acuerdo en esa parte. Pero la Biblia dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Repartir, recuerde, es dividir algo entre varios destinos o varias personas. Y aquí usted tiene que de repente separar esa parte que usted la lleva a la iglesia, por ejemplo, lo lleva para honrar a Dios. Y usted no ve a Dios recibiendo sus diezmos y ofrendas. En hebreo se dice que reciben aquí en la tierra, lo reciben hombres mortales como usted y como yo. Entonces, y eso requiere de fe para poder hacerlo, porque de repente usted dice, no es a Dios a quien le estoy dando. Se requiere de fe poder hacerlo. A simple vista, entonces, pareciera que el que reparte está tomando una decisión equivocada en cuanto a sus finanzas, porque se quedará con menos. Cuando usted reparte, si usted dice esto va para allá, esto va para allá y esto me queda a mí, usted va a ver que la parte cuando la recibió era mucha, pero después de haberla repartido entre varios destinos o varias personas, a usted aparentemente le queda menos. Eso, por lo menos, eso es lo que uno percibe desde el punto de vista natural. Estamos viendo que a usted le va a quedar menos. Ahora, repartir está vinculado al añadir. Recuerde que el texto dice reparten y les es añadido. Repartir está vinculado al añadir, como dar a recibir y como sembrar a cosechar. Esos vienen siendo casi los mismos principios. La palabra dice dad y se os dará. También dice el que siembra generosamente, generosamente también segará. De manera que repartir está vinculado al añadir, cómo dar a recibir y cómo sembrar a cosechar. Añadir, esta palabra significa aumentar para continuar haciendo. Eso es lo que significa en el original hebreo. La palabra añadir significa aumentar para continuar haciendo, crecer, superar y multiplicar. De manera que repartir no nos deja con menos, sino que nos deja con más. Repartir nos hace aumentar, nos hace crecer y nos hace superar. Muchos piensan que si reparten, que si están dando, no van a lograr crecimiento, no se van a poder superar, que si se quedan con todo lo que han recibido, entonces sí van a poder superarse, sí van a poder salir adelante. Pero mire, la Biblia dice que si usted reparte, se le va a añadir. Y esa palabra significa crecer, superar, multiplicar, aumentar. Cuando usted reparte, a usted se le aumenta, usted crece, usted se supera, usted va hacia adelante, usted se multiplica. Eso es lo que enseña la palabra bendita de nuestro Dios. Ahora, ¿quién es el que añade? A los que reparten. Porque aquí, aunque dice les es añadido más, no se nos dice quién es el que añade. Lógicamente pensamos que es Dios el que va a añadir a nosotros. Es decir, si usted reparte, Dios lo va a hacer crecer a usted. Dios lo va a hacer multiplicar. Dios lo va a hacer que usted se supere. Dios va a hacer que usted vaya hacia adelante, que usted aumente aquello
con lo que se ha quedado, Dios hará que se aumente eso en el nombre de Jesús. Creemos entonces que es Dios el que lo hace. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Aquí aparece la palabra añadir otra vez. La palabra añadir en Mateo 6:33, claro que es una palabra griega, contrario al proverbio que estábamos leyendo, Proverbios 11:24, que dice: quienes reparten y les es añadido. Es una palabra hebrea, pero en el significado es idéntico, aunque es una palabra distinta. Sin embargo, el significado es igual. Cuando dice aquí: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire, el retener o el repartir está vinculado a lo que es justicia. Cuando usted retiene más de lo que es justo, ahí hay un asunto de justicia. Hay un asunto de justicia vinculado a esto. Así es de que aquí se implica que Dios es el que nos da. Y esa palabra que tiene los mismos significados. Además, buscar la justicia es lo que hace que Dios traiga aumento. Repartir, recuerde, es un asunto de justicia. Repartir es un asunto de justicia. Y si usted está buscando la justicia de Dios, y aquí no se habla meramente de buscar la justicia que Dios nos atribuye por medio de la fe a través de Jesucristo, porque aquí lo que está diciendo: busquen el reino de Dios y su justicia, aprender a ser justos aquí en la tierra. Pasamos ahora a la siguiente palabra de Proverbios capítulo 11 versículo 24, que dice: hay quienes retienen más de lo justo y vienen a pobreza. Entramos a la palabra retener. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Retener en hebreo significa abstenerse, ahorrar y guardar. Repito esta palabra. En hebreo, retener significa abstenerse, ahorrar, guardar. ¿Es malo abstenerse? Claro que no, es malo ahorrar, es malo guardar. No es eso lo que nos enseña la palabra del Señor, porque yo considero que hay momentos en que usted tiene que abstenerse de hacer ciertas cosas por las limitaciones económicas que usted puede tener. Hay veces que usted, es saludable ahorrar. La Biblia nos enseña acerca de eso. Guardar no es malo. Ahora, el retener, voy a decirle que el retener está asociado con la pobreza, que parece que fuera algo ilógico, porque cuando usted se abstiene, usted siempre va a tener. Cuando usted ahorra, usted va a tener. Cuando usted guarda, usted va a tener. Entonces la lógica nos hace pensar que si retenemos, entonces vamos a estar mejor. Eso es el pensamiento natural. Pero los principios de Dios son sobrenaturales y a veces van contra la lógica humana natural. Ahora, el problema, fíjese que en el texto dice, el problema no es retener, sino retener más de lo justo. Quiere decir que hay momentos en que retener será justo, o que lo que usted retenga sea justo, pero hay cosas que usted puede estar reteniendo que de repente eso ya no es justo a los ojos de Dios, que usted lo esté reteniendo. Así es de que el problema no es que usted guarde, que usted se abstenga, que usted ahorre. Ese no es el problema, sino que eso que usted está absteniéndose o que está guardando, que esté ahorrando, sea más de lo que sea justo. Y usted me preguntará, ¿cuánto es justo, pastor? Pues eso tendrá que usted, como hijo de Dios, también preguntarle a Dios. Y yo sé que en el fondo de su corazón, si usted ama a Dios, si usted ve la situación de vida que hay en el mundo, usted conocerá en su interior
qué es lo correcto retener y cuándo usted se está pasando, cuándo usted se está quedando con más de lo que debería. ¿Cuándo usted debería o cuánto debería usted repartir y con cuánto usted debería quedarse? Ahora, no es justo, le diría yo, que usted no honre a Dios con sus bienes por quedarse con ellos. Eso no es justo. Cuando usted recibe un ingreso, hay quienes solo diezman de su trabajo, pero deben de diezmar de todos sus ingresos. Yo sé que esto es algo que muchos le van a decir. El asunto del diezmo era un asunto de la ley. Yo sé que muchos de repente le van a ir por ahí. Bueno, la fornicación, el adulterio era asunto de la ley también, pero pasa al Nuevo Testamento, ¿verdad? También se puede hacer. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos de entender. La palabra del Señor nos enseña que debemos de honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Cuál es una forma de hacerlo? Bueno, a través de los diezmos y nuestras ofrendas, desde luego. Si usted se queda con el 10% que Dios le demanda a usted, entonces usted está reteniendo más de lo que es justo retener. Es justo que usted retenga el 90%, pero es justo también que usted reparta el 10% y que lo traiga a la casa de Dios. No es justo que usted deje de ayudar a alguien cuando tiene cómo hacerlo. Si usted tiene cómo ayudar a una persona, pero usted se queda o pierde esa oportunidad, eso es injusticia a los ojos de Dios. Dice que si un hermano llega y viene necesitado delante de usted, usted no le diga vete y vuelve mañana cuando usted tiene en su casa algo con que poder ayudarle. Eso es injusto a los ojos de nuestro Dios. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Por qué muchos retienen más de lo que es justo? ¿Por qué a veces nos quedamos con más de lo que sería justo retener? Bueno, vivimos en la cultura del sálvese quien pueda. Esa es la cultura del mundo hoy. Usted vela por usted y nadie más vela por nadie. En esa cultura estamos viviendo. Casi pareciera que vivimos en la ley de la jungla. Sobrevive el más fuerte y el más débil pues termina fracasando, termina siendo derrotado, termina en la ruina, termina en la miseria. Pero esa no es la cultura del reino de Dios, no son los principios del reino de Dios. No es de sálvese quien pueda, sino que el que tiene debe de ayudar al que no tiene. El que ha sido más bendecido, más bienaventurado, debe de ayudar a aquel que ha sido más desafortunado, aquel que vive en mayor necesidad. La segunda causa de por qué de repente retenemos más de lo justo es porque hemos perdido los valores del amor a Dios y del amor al prójimo. Una persona que ama a Dios por encima de todo va a ser una persona generosa. Va a ser una persona que siempre va a traer con lo que debe de honrar a Dios. Es una persona que no se va a quedar con ello porque está agradecido, porque ama a Dios. Una persona que ama a su prójimo no lo va a ver necesitado sin tenderle la mano. Pero esos principios en el mundo se han perdido. ¿Sabe? Es que la Biblia lo dice. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es cierto que muchas personas pueden hacerse las víctimas para tratar de sacarle a usted lo que usted ha conseguido con mucho esfuerzo. Es cierto que eso puede pasar. Yo mismo he sido víctima de personas que lo que tratan de hacer es sacar lo que uno tiene cuando ellos no son necesitados. Simple y sencillamente no les gusta trabajar, simple y sencillamente ven en la oportunidad de poderse pasar de listos con uno. Entonces sé que eso sucede, pero es preferible que usted pierda de repente que usted pierda un poco de dinero a que pierda la sensibilidad del corazón. Si alguien
lo ha engañado a usted, esa persona terminará mal. Pero usted seguirá teniendo un corazón generoso y usted seguirá contando con la bendición de nuestro Padre celestial. Así de que esto es maravilloso. Y la tercera causa por la cual a veces nos quedamos o retenemos más de lo justo, es que carecemos de la fe en el cuidado y la provisión de Dios. Si usted sabe que Dios cuida, que Dios provee, que Dios suple todas sus necesidades, ¿por qué no va a poder ayudar? ¿Por qué no va a poder honrar a